Antes queremos empezar debatiendo sobre el ridículo. Napoleón dijo en una ocasión que, bueno, lo de sublime al ridículo tan solo hay un paso, es decir, que de lo sublime al ridículo tan solo un pasito. A nadie le gusta quedar mal, ¿verdad? Y menos en público. De hecho, el sentido del ridículo paraliza a muchas personas y las bloquea. Pero ¿cuál es su origen? ¿Se puede llegar a vencer? ¿Cómo influye en nuestra manera de comportarnos? Bien, pues de todo ello tratará la tertulia de filosofía de esta semana y, como siempre, pues me encuentro muy bien acompañado. Para ello hemos invitado a participar a Cristina Freixa, psicóloga. Muy buenas tardes, bienvenida. Buenas tardes. Nos acompaña también Jorge de los Santos, ya lo conocen, pensador y artista plástico. Bienvenido, Buenas Jorge. tardes, Juanjo. Y por último saludamos a Vicente Ordóñez, es profesor de filosofía en la Universidad Jaume I de Valencia. Su tesis doctoral fue una revisión histórico-filosófica del concepto del ridículo. El ridículo. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Buenas tardes. Pues bien. El temor al ridículo, hacer el ridículo, bueno, pues suele ser una sensación un poco coercitiva, muchas veces nos impide hacer algo, pero ¿qué deberíamos de entender como ridículo? Bueno, el ridículo es ridiculizar, es reírse de las deformidades o extravagancias del otro, ¿no? Pero es una risa coercitiva, despectiva, una risa hiriente, ¿no? A veces corrosiva como el vitriolo, ¿no? Eso sería una primera aproximación a lo que podemos entender por ridículo. Las personas que tienen miedo a hacer el ridículo normalmente lo que tienen es miedo a la opinión de los demás, miedo a qué pensarán de mí, miedo a no estar a la altura, miedo a no ser suficiente. Desde la psicología acompañamos a las personas mucho en eso, ¿no? Inseguridad, quizás, Cristina. Exactamente. Yo creo que el ridículo es una sanción, fundamentalmente. Como decía bien Vicente, la risa es, digamos, la voz del desprecio. Y no creo tanto que se haga el ridículo como que se construya lo ridiculizable. Ahí lo dejaría. Claro, el miedo al ridículo, no sé si estáis de acuerdo, es un mal compañero, ¿no? De viaje en nuestro día a día. Pero ¿cuántas cosas dejamos de hacer por ese miedo a hacer el ridículo? A que se rían de nosotros. Pues muchas cosas, ¿no? Muchas. En el día a día. Es decir, desde proyectos profesionales que a lo mejor no emprendo, a reuniones de trabajo, a incluso socializarse con amigos, ¿no? Es decir, que el miedo al ridículo puede estar presente en casi cualquier área de la vida de la persona. Sí, es que el ridículo, como ya bien apuntaba Vicente al principio, el ridículo es, en cierta medida, una parodia. Es hacer una mala copia de algo. Y esa mala copia se puede producir entre lo que debería ser y lo que es, que estéticamente yo creo que tiene mucho parangón o mucha proximidad con el concepto del kitsch. O sea, algo ridículo enlaza mucho con el kitsch. Es una mala copia entre lo que debería ser y lo que es. Por ejemplo, pues no sé, el torito encima de la tele, es el torito de plástico, es como ridículo. Pero también es una parodia entre lo que es demasiado parecido a lo que debería ser. Es decir, cuando presentas un arquetipo, algo muy arquetípico, también se produce el ridículo. Es, por ejemplo, el humor de los morancos. El grupo este humorista, estos dos hermanos que parodian, es decir, que hacen lo que normalmente es una familia ordinaria sevillana y lo hacen excesivamente parecido a lo que debería ser, ¿no? Yo creo que hay esas dos facetas. Entonces, claro, cuando uno se siente ridículo solo, o sea, sin el ojo externo, sin el ojo público, yo creo que lo que está viviendo en cierta medida es que se ha salido de sí. O sea, se está copiando mal, o sea, está haciendo algo que no se corresponde a lo que él debería ser, ¿no? Y esa sensación, pues a todos nos aterra un poco. Vicente. Sí, bueno, añadir únicamente a lo que comentábamos ahora, que hay quizá el ridículo tiene una doble función. Una de ellas es uniformadora, pedagógica, ¿no? Se señala un comportamiento como inadecuado socialmente y se trata de corregir a través de esa risa hiriente, ¿no? Pero también es un mecanismo, quizá el ridiculizar no es sino una manifestación de pulsiones agresivas sublimadas. Quiero decir que lo que el grupo muchas veces quisiera descargar sobre la persona ridiculizada no es tan solo la risa, sino una agresión física, material. Al ridiculizar lo que se consigue es esquivar esa ley interna, esa ley moral y esa ley externa en el sentido de un código jurídico, etcétera, ¿no? Y por tanto permite liberar esa pulsión agresiva a través de la risa, ¿no? La risa filogenéticamente es mostrar los dientes es un signo de agresividad, ¿no? Entonces quizá esas dos funciones, una función tónica de alivio de las pulsiones agresivas y una función
correctora, socialmente correctora, pedagógica, uniformadora. Es interesantísimo, yo creo, lo que apunta Vicente, o sea, el ridículo como sanción normativo-política, es decir, la función moral que tiene lo ridículo, ¿no? Es decir, oye, que te estás saliendo de la pauta del grupo, que te estás saliendo, digamos, de lo que hemos establecido, de las costumbres, o sea, de los mores, te estás saliendo del sitio, ¿no? Y frente a eso tienes que ser sancionado, o sea, tienes que sentirte mal, porque corremos el riesgo de que, digamos, de alguna manera retoques o cuestiones lo que entre todos hemos aceptado, ¿no? Cristina, pero ¿cuál sería la recomendación para esas personas que tienen miedo a hacer el ridículo? Pues lo primero es que no lo huyan. Cuando tienes miedo, lo primero que tienes que hacer es afrontarlo, porque en la medida en que lo evitas, crece, ¿no? Entonces, la mejor manera de superar el miedo es afrontándolo, ¿no? Aunque al principio cuesta, sí, pero eso, la curva de ansiedad coge un punto límite y después vuelve a bajar, ¿no? Entonces, para mí la primera recomendación sería, en lugar de huirlo, afrontar la situación. ¿Y cómo se enfrenta uno Otra de las cosas que suelo recomendar, por ejemplo, es que la persona se centre más en el contenido de lo que va a decir que no en sí misma. Por ejemplo, imaginemos el miedo al ridículo, por ejemplo, en una charla, ¿no? O el hecho de estar hoy aquí, ¿no? Sería pues como que la persona se centre más en el mensaje que quiere transmitir, en lo que quiere explicar, en lo que el valor añadido que quiere aportar, que no en sí misma, en qué van a pensar de mí, en qué estoy haciendo, etc., ¿no? ¿Es lo que más teme quizás la gente, hablar en público? Es uno de los miedos por los que acuden normalmente más a consulta, el miedo a hablar en público, también el miedo a socializarse, ¿no? El hecho de cómo expresar mis opiniones, cómo comunicarme con mis amigos, ¿no? Digamos que también el miedo a pertenecer, ¿no? Porque de hecho todos los miedos tienen una función, ¿no? Todas las emociones en general tienen una función. La función del miedo es la de protegerme, la función del miedo al ridículo es la de socializarme, pertenecer a un colectivo, pertenecer a algo, ¿no? Entonces, por eso es tan importante y es una de las emociones que está más relacionada también con lo cultural, ¿no? y con lo social, porque tiene que ver con el pertenecer. ¿Y ha sido igual, Vicente, el ridículo a lo largo de la historia o no? Bueno, no sé si ha sido igual o no, probablemente, quiero decir. Nunca ha sido tratado de una manera sistemática, pero sí que hay una reflexión acerca de ese fenómeno tan curioso, por lo menos desde el origen de nuestro pensamiento occidental. O sea, el propio Sócrates, en su defensa en la Apología, cuando está explicando, dice, bueno, aunque corro el riesgo inminente de morir por haberme dedicado a esa no profesión, sino esa forma de vida, esa manera de estar en el mundo, que es la filosofía, como la entendía. Dice, no dudo de que haya hecho lo correcto, tampoco Aquiles dudó cuando tenía que salir al campo de batalla, a enfrentarse con Héctor para vengar la muerte de Patroclo, ¿no? Si no lo hubiera hecho, la sanción hubiera sido que se hubiera convertido en un catagelastos, en un hazme reír, ¿no? Nadie quiere sufrir en sus propias carnes ese tacto corrosivo como el de la risa ridiculizante. El propio Platón también en el Filebo habla sobre el ridículo y lo relaciona con esa especie de koan occidental que es el oráculo de Delfos, ¿no? El Noxtiseuthon, ¿no? Es aquella persona que no se conoce a sí mismo la que va a hacer el ridículo frente al otro, frente a los demás. Esa sería una perspectiva política del ridículo, ¿no? Bueno, tú, Vicente, has estudiado las implicaciones del ridículo, ¿no?, como instrumento político. Sí, bueno, un poco la idea era ver cómo el ridículo de alguna forma se había utilizado como un medio de coacción de los muchos hacia los pocos, pero también que existe una cierta tensión dialéctica en el ridículo y que también el individuo puede emplear ese ridículo como un arma arrojadiza frente al establishment, el status quo, contra aquellas cosas que entiende que no funcionan bien. Pensemos en los cínicos, en Diógenes el perro, por ejemplo, o en, yo qué sé, Eulen Terspigen, o en Nietzsche mismo, o en la risa ridiculizante y ridiculizadora que ponen en juego los surrealistas o los dadaístas, ¿no? Que no es tanto un instrumento coercitivo o de coacción, sino un gesto subversivo, ¿no?, que trata de alterar el orden de lo real. Me parece que es... Bueno, Vicente apuntaba, Jorge, la figura de Platón, primer filósofo que estudia un poco el ridículo en relación con la política, incluso con la risa, ¿no? Es un elemento... muy presente. Sí, además yo creo que Vicente ha hecho una exposición muy clara y muy concreta y muy amplia de lo que es así, y es verdad, o sea, el ridículo... Yo personalmente cuando detecto algo ridículo siempre desconfío.